hemos venido hablando, la vez pasada estábamos hablando del pasado, y hay muchas cosas ahí que se quedan entre el tintero y que yo pues quiero seguir elaborando y trabajando en ese sentido. Porque ese pasado tiene mucho, la influencia más grande de la teoría XY es el pasado de la humanidad. ¿Sí? Muchos de los defectos de fábrica que tenemos nosotros los hombres vienen desde hace milenios. Entonces, cuando logramos analizar ese pasado, podemos comprender mucho mejor cómo atacar, transformar, comprender esas falencias que tienen los hombres. Porque los vemos distinto. O sea, nos vemos, inclusive nosotros mismos, cuando nos podemos ver bien, decimos, changos. Entonces sí, somos el resultado de una mala ecuación generacional. ¿Sí? Lo que les decía, en algún momento de la historia los hombres se tomaron el poder. Y ese fue el problema, que ahí en el poder se sintieron cómodos. Hay una diferencia entre los hombres y las mujeres, y es que los hombres, cuando están cómodos, plantean el efecto o la característica del menor esfuerzo. Mientras que ustedes, la mayoría de ustedes, las mujeres, no hace eso. Ustedes aprenden a disfrutar dentro de la acción, mientras que el hombre, entre menos haga, se siente más cómodo. Entonces, cuando llegó ese momento de adueñarse del poder, resulta que ese proceso de poder tomar decisiones y hacer que otros hicieran cosas por mí, pues obviamente que fue fabuloso para él. O sea, ahora puedo hacer menos y, entre comillas, disfrutar más. Pero ahí había un problema radical. Lo que llamamos la dicha, lo que llamamos el gozo, lo que llamamos la felicidad, no era algo que estuviera incluido en los procesos cómodos. Los procesos cómodos existen dentro de nosotros los seres humanos para descansar del arduo trabajo, de la lucha cotidiana. Como seres humanos, como mamíferos superiores, nuestra labor es continuamente estar en la lucha por hacer y estar mejor cada día. Pero eso se consigue con la lucha. Y a veces sí, uno se agota y se cansa. Entonces necesita el descanso. Y cuando llega el descanso necesitas buscar un lugar cómodo. Entonces te tomas un instante, te relajas, refrescas tus músculos, retomas fuerzas y luego continúas con la lucha. Pero la diferencia es que para las mujeres, para las hembras, la lucha conlleva gozo, ¿sí? Como dicha, como que ellas ustedes se encontraron en esos procesos de labor, como sentirse plenas mientras hacían, mientras que los hombres, por las circunstancias culturales, sociales, políticas, religiosas, no entendieron nunca eso. Los hombres siempre necesitaban unas bases de esparcimiento un tanto salvajes. Se dan cuenta los juegos actuales que vienen de actividades del pasado, el fútbol, tanto el fútbol de balompié como que conocemos en Latinoamérica, como el fútbol americano y el rugby. Dense cuenta que son actividades violentas que estaban más reflejadas al entrenamiento de la guerra y al macho, ¿sí? A desahogar toda esa furia, ¿sí? Toda esa fuerza que no sé a dónde la voy a poner. Entonces, muchos deportes se convirtieron en eso, en esparcimiento y en esa cosa. Pero el trabajo siempre, después de un rato, comenzó a implicar sacrificio. Terrible esfuerzo, ay no, qué difícil para el hombre. Entonces por eso el hombre diseñó una de las cosas más extrañas que a mí me parece así, porque cuando yo no hago lo que amo, cuando yo no estoy haciendo algo que realmente ame, siempre va a ser un sacrificio. Siempre voy a sentir que estoy perdiendo más de lo que gano. Entonces inventaron los procesos de la diversión, del entretenimiento. Pero para el hombre no es así para las mujeres, eso se los aseguro.
en la historia, pueden viajar al pasado y se van a dar cuenta que los hombres diseñaron la diversión con alcohol, la noche y el sexo. Esos son los ingredientes principales que hay en el entretenimiento masculino. Y eso se conserva ahora. Entonces, si yo quiero relajarme y despejarme, entonces alcohol. Y si quiero, entonces por la noche en las fiestas, las rumbas. La base del baile para las mujeres es distinta que para los hombres. Las mujeres les gusta bailar, la mayoría dentro de la historia, la base cultural de ese esquema, porque es una diversión. O sea, para ellas es rico, les encanta bailar. Para los hombres es un mecanismo de encontrar copulación. Y analícenlo en sus vidas. Así seas jovencita, empiezas a entrar dentro de ese juego de que las fiestas de los fines de semana tienen que ver con esa búsqueda del hombre de saciar sus deseos. No solo los deseos de la libido, porque está el trago, están las drogas, están los deportes extremos que no tienen responsabilidad, estúpidos. Entonces, cuando tú analizas todas esas maneras en que el hombre se divierte, dices, carachas, sí, tienen un poco de vacíos estructurales en su interior. Por eso decimos que están dañados de fábrica. ¿Y eso de dónde viene? De allá del pasado. Entonces tenemos este sentido del entretenimiento sobre una criatura que está cómoda en su nivel de poder, en tomar las decisiones importantes. Entonces, por eso, dentro de la historia de Roma, de Grecia y de otros, había cierta clase de actividades que después conocimos como las bacanales. ¿Sí? Ahora, las bacanales eran extraños momentos de que no importaba nada. Haga lo que le dé la gana a mi hijo y tómese todo el trago y haga y tenga sexo y haga. Las orgías surgieron de todos esos procesos. Durante las primeras épocas de los hombres civilizados, dentro del hombre de las cavernas y el hombre recolector, esas cosas no existían de esa manera. El sexo se manejaba básicamente para poder procrear. Entonces era un instinto que tenía, en ese sentido, que tenía que seguirse, no saciarse, sino seguirse. ¿Por qué? Porque eso mantenía la continuidad de la especie y estaba dentro de su naturaleza. Pero entonces, cuando el hombre adquiere todos esos niveles de poder y de dominio, cuando existía la base matrista, matriarcal, eso no era así. Había otras maneras de alabar el cuerpo, de honrarlo. Pero cuando llegó el hombre a tomar el poder, entonces quiso saciar sus deseos. Y sus deseos eran sus vacíos. Sus necesidades de protección de una mamá, de que se sentía solo, de que tenía pánico de que le quitaran el poder. Entonces miran a Nerón y todos estos manes, Julio César, toda esa gente. Entonces, claro, no había límite. Entonces las bacanales existían así, lo que hablábamos de todos esos desfogues sexuales. Aún a hoy existe eso. Pero la sociedad se ha complicado tanto que ya inmiscuye hombres y mujeres. Pero aún cuando tú puedas llegar a asistir a esos contextos, las cosas son diferentes. Hay muchas cosas que se han trastocado por una razón. Porque la liberación femenina, la revolución femenina, ha ordenado una guía de camino donde dice, tú también puedes hacer todo lo que ellos hacen. Entonces, estamos despertando a ese nuevo orden, pero eso no se ha acomodado. Aún estamos en un despelote total. Y por eso hay cosas y situaciones complicadas. ¿De qué sirve saber todo eso? Tienes que radiografiarte a ti misma. Tienes que radiografiarte a ti mismo y decir, bueno, ¿qué de todo eso tengo yo? ¿Qué de todo eso he podido ver en los hombres de mi vida, en las mujeres de mi vida, más que todo en los hombres? Recuerdo que estamos hablando de esa herencia genética que se ha transformado, que se ha transmitido en el tiempo. Y cómo eso no puede ser parte de la relación que tengas hoy o que vayas a tener en el futuro con un hombre.
Porque ese hombre va a querer continuar eso que viene en su genética, ese daño que viene en su genética de poder. Uno, por un lado, los hombres desean poder. Y el poder, lo que les decía la vez pasada, se mide por la cantidad de dinero que tenga o por la cantidad de gente que domine. Entonces a veces entran en una relación con una mujer para dominarla. Y también está ese sentido del entretenimiento. Porque como él, es que yo trabajo mucho, yo necesito salir, el trago, el licor y no sé qué, y la rumba y la fiesta. Pero a pesar de que sea difícil admitirlo, la rumba y la fiesta son una opción, una visión degenerada, o sea, degenerativa, de lo que era vivir. Porque si yo estaba pleno y me divertía haciendo lo que hago todos los días, entonces no necesitaría esos extraños niveles de desahogo los viernes y los sábados por la noche. Entonces dense cuenta que incluso eso es parte de esa tradición machista. El hecho de que vayamos a las fiestas y las fiestas sean de noche, los viernes y los sábados, es una tradición machista. Es una posición machista. Pero nadie se pone a pensar en eso. Entonces educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas para que sigan esa tradición. Para que no digan, bueno, es necesario, o sea, no hay otros espacios, no hay otras formas realmente de divertirme, no hay otras maneras de relajarme, no hay otras formas, tiene que ser con licor y en las noches y con drogas. Porque es que si ustedes miran ahora, cualquier joven después de los 18, 19 años hasta los 28 que vaya a una fiesta, o sea, si no hay drogas, entonces no es divertido. Si no hay alcohol, entonces no es divertido. Y si no es de noche, entonces tampoco es divertido. Entonces, no, que nos vamos el fin de semana para la finca. Sí, claro. Y lo primero que empacan es el licor. ¿Por qué? Porque esa tradición machista es muy fuerte. El problema con nuestras fallas de fábrica es que son muy fuertes. Hay un bagaje enorme detrás de nosotros, aplastándonos. Por eso debemos cambiar nuestra posición y comenzar a cambiar nuestra manera de pensar, la manera en que educamos a nuestros hijos, pero más que nada la manera en que nos educamos a nosotros mismos, que vamos a reestructurar la manera en que hacemos las cosas. Yo no digo que una rumba no sea chévere, que no sea divertido, que de pronto tomarse unos tragos no sea chévere. Sí, claro que sí. Pero dense cuenta cómo hemos transformado eso en cosas que nos hunden. ¿Cuánto no les preocupa a las mamás a dónde están sus hijos en las noches de los viernes y los sábados? ¿Y qué están haciendo y por qué? Y luego al otro día, cuando los encuentran borrachos, perdidos en el limbo, o drogados, o teniendo sexo irresponsablemente, sin entregar su corazón, sin preocuparse por la mujer, pasando por encima de todo eso, son actitudes machistas, pero nos angustian, pero venga, ¿y cómo lo vamos a cambiar? Si tienes niños pequeños, es momento de que te plantees las opciones y decir, si tienes niñas, adolescentes, tienes que comenzar a replantearte el hecho de no puedo seguir en las mismas, no podemos hacerlo y hay que dialogar con ellos para comenzar a crear nuevas estrategias. De eso se trata el sendero del amor, de eso se trata poder reconocer esas falencias, esas malas tradiciones, esas fallas de fábrica que están ahí en el libro, hay que reconocerlas para poder atacarlas desde mi propia naturaleza, porque a pesar de todo, damas, ustedes también han sido contaminadas con eso. También han sido tocadas por el machismo. Es que es mucho tiempo. Y nos ha entrado por el oído, por lo que decían las abuelas, las mamás, las tías, las amigas, las profesoras, la televisión, ahora el internet, las novelas. Entonces, salir de esa presión no es sencillo, pero es posible. Solo hay que ser honestos, ser honestas y decir, hay algo malo que hay que cambiar y tengo que descubrirlo, porque una cosa es decir, no, hay algo que está mal, pero venga, averigüemos qué es. Entonces las invito y los invito a que lo sigan haciendo.
El libro se puede leer una vez, pero la verdad es que hay que leerlo más veces, muy despacio, cada capítulo, cada teoría, punto por punto, luego analizar su vida, luego analizar sus relaciones anteriores y ver, reconocer, estructurar, analizar, radiografiar, generar contenidos de acuerdo a eso, evaluaciones de acuerdo a eso, ¿sí? Responder preguntas, ¿por qué se acabó esta relación? Por esto y por qué él era así, así, y por qué yo también era así, así. Ese proceso vino a nosotros y dañó la relación, porque él no era para mí, porque yo no era para él, porque no debimos haber hecho eso así. Entonces, cuando comienzan a reconocer a ese hombre y sus fallas y cómo eso afectó la relación, entonces créanme que va a ser más chévere la próxima vez que intenten entrar en una relación, porque van a poder fabricar los anillos de protección muchísimo más fácil. Esa es una parte que ha sido muy complicada para la mayoría. Me han dicho, pero ¿por qué no pone más pruebas acá? Pues porque las pruebas, los hombres son cómodos y si yo pongo todas las pruebas que se pueden hacer ahí, que son un montón, pues ellos van a decir, me están haciendo estas pruebas, entonces ya las aprendo y hacen copia en el examen. Entonces, por eso solo puse unas muy sencillas y muy básicas, pero cuando entran en el terreno del sendero del amor, su propio amor les ayuda a fabricar esas pruebas. Y eso sí, sé cómo funciona. Entonces, a ustedes muchísimas gracias. No dejen de comunicarse. Si conocen a alguien y han leído el libro, han visto estas charlas y han dicho, esa persona también le puedo ayudar, entonces compartan la información del libro, compartan en los otros videos de YouTube. Entonces, a ustedes muchísimas gracias y hasta la próxima.